6 de marzo de 2020 hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Por esto, en desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Informe especial Arriba Bogotá. Se cumplen 5 años de la llegada del COVID-19 a Colombia. El 6 de marzo de 2020, una mujer de 19 años procedente de Italia fue diagnosticada con el virus. Juan David Ocampo, usted hizo el recuento de esta pandemia que nos cambió la vida definitivamente y que en nuestro país dejó más de 140.000 fallecidos. Adelante. Sí, efectivamente, Rafael, por lo menos 142.000 personas lamentablemente perdieron la batalla contra el COVID-19. Ustedes están viendo una de las unidades de cuidados intensivos que se usaron en ese momento de la crisis. Esto estaba lleno de pacientes, todos los cubículos. Ustedes lo perciben en este instante. Estamos desde aquí, desde la Hospital Universitario Nacional. Las unidades de cuidados intensivos eran como estas. Quiero mostrarles, así eran los cubículos en ese momento. Por el momento se encuentra esta desocupada. Pero doctor, eran así, aquí eran donde atendían a los pacientes. Bienvenido a Arriba Bogotá. Gracias, buenos días. Efectivamente, exactamente hace 5 años estábamos así, alistándonos para lo que ya estaba pasando en ese momento en Asia, en Europa, las unidades de cuidado intensivo con ventiladores, alistándonos para todo. Obviamente, cuando nos llegó el primer pico, pues esto nos desbordó por completo. Aprendimos, obviamente, de muchas cosas, pero lo primero es que estamos enfrentando una enfermedad nueva para nosotros. A pesar de nuestra experticia, nuestra formación, no sabíamos cómo manejarla. Segundo, esto nos llevó también a fortalecer nuestros equipos, el trabajo en equipo al interior de las unidades de cuidado intensivo, darle valor al rol de cada uno de los profesionales. Tercero, a solidarizarnos entre las diferentes instituciones para mirar a ver cómo podíamos nosotros ayudar. Pero algo muy importante, y era educar a la población respecto al autocuidado, que creo que bastantes cosas todavía nos queda sobre ello. Doctor, ¿qué hizo falta en ese momento? Hace 5 años se necesitó mucho ventilación mecánica. Se escuchaba muchísimo esa frase, ventilación mecánica, ventilación asistida. ¿Son esos equipos o qué hizo falta en ese instante? Sí, en ese momento el primer pico más que todo, obviamente era mirando lo que pasaba en Asia, en Europa. Lo que considerábamos que era lo más importante eran los ventiladores, dispositivos, aparatos como este. Sin embargo, después ya fuimos aprendiendo que podíamos usar otro tipo de tecnologías, por ejemplo las cánulas de alto flujo, para que no hubiese necesidad de entubar a todos los pacientes. Pero en el primer pico fue esto. Obviamente había que entender que estábamos enfrentando una enfermedad nueva. Sí, mire que hay otra cosa que me parecía muy curiosa, era que los médicos intentaban, a como diera lugar, darle una posición al paciente, ¿no? Le daban vueltas al paciente. Lo vemos aquí. Dice reloj de cambios de posición. Esto también lo hicieron con las personas, ¿no? Sí. ¿Por qué se hacía eso? Es algo que nosotros hacemos todo el tiempo, pues obviamente cuando se está bajo efectos de sedación o bajo efectos o en estados de alteración de la conciencia como tal, la posición siempre va a ser la misma. Entonces el riesgo de que se aparezcan lesiones en la piel es muy importante. Sin embargo, en ese momento, dentro de las estrategias para manejar el oxígeno, era pronarlo, o sea, poner a las personas boca abajo. Y eso tiene un protocolo en los cuales en ese momento lo hacíamos o lo hacemos 18 horas boca abajo, 6 horas boca arriba. Pero eso tiene unos riesgos para la piel, como lo mencionaba. Oye, y es que les contamos a nuestros televidentes que todas las unidades de cuidados intensivos se ampliaron tanto, al punto, doctor, que esta unidad de cuidados intensivos tenía cuántas camas y cuántas terminaron atendiendo a las personas. Nosotros en ese momento estábamos terminando de abrir el hospital, teníamos 32 camas de cuidado intensivo, nos faltaban 15
15 todavía de lo proyectado. Sin embargo, alcanzamos a tener 72 camas de cuidado intensivo. Posteriormente ya nos quedamos con 47. Pero esto no fue solamente la realidad nuestra, sí, claro, fue la realidad de todos los hospitales. hospitales que sucedió esto. Oye, ¿cómo se vivió? ¿Cómo sucedió el tema cuando llega aquí el primer paciente hasta el aeropuerto El Dorado? ¿Cómo se vivió eso? ¿Cómo lo vivió nuestro sistema informativo que lo informamos desde el principio? Le hicimos este recuento a ustedes, nuestros televidentes. Confirmado primer caso de coronavirus en Colombia y se registró en Bogotá. Se trata de una joven de 19 años procedente de Milán, Italia, que tuvo contacto con una compañera mexicana diagnosticada con COVID-19. De esta manera, nuestro sistema informativo anunció la llegada del COVID-19 a la ciudad. Una mujer de 19 años habría llegado desde Milán, Italia, un país que en marzo del 2020 estaba reportando 12.428 fallecidos a causa del virus. Hemos confirmado el primer caso de coronavirus COVID-19 en Colombia. Fue horrible porque yo pensé que yo me iba a morir. La zozobra en el país no se hizo esperar, pues la mujer había aterrizado en la capital el 26 de febrero y 9 días después se dio a conocer el resultado positivo. Este caso ha sido detectado por parte de las autoridades conforme a esos protocolos de prevención y preparación. El virus se esparció rápidamente por todo el país, sin que nadie pudiera pararlo. Al no ser detectable por el ojo humano, muchos decidieron no protegerse, mientras que otros ya empezaban a tener síntomas. Me empezaron los síntomas con dolor de cabeza, migraña intensa, dolor de estómago, dolor en los huesos, fiebre alta. Llamé a los hospitales y pues lo que me dijeron era que no había cupo, que todo el mundo estaba desesperado. Yo me contagié de COVID incluso después de tener la vacuna. Creo que fue un momento en el que bajé la guardia. Empecé a sentir una gripa muy intensa y acudí a uno de estos lugares que tenía dispuestos la alcaldía para hacerse pruebas gratuitas y ahí fui que me enteré que que había dado positivo para COVID. Los bogotanos empezaron a asustar. Chile, Brasil, Perú y Ecuador reportaban casos y más casos, al punto que se mostraban imágenes de personas tiradas en el piso. 2 semanas después del primer contagio en Bogotá, llegó la noticia, que no le gustaría a muchos, el aislamiento obligatorio. La gente está entendiendo que esto es por nuestra protección. Además, los que creen que se están yendo de paseo, quiero contarles, todas las piscinas, todos los centros turísticos de Cundinamarca están cerrados. Los peajes no van a poder llegar a muchos sitios de donde ustedes pretenden ir, porque este es un simulacro no solo en Bogotá. No es que si salen de Bogotá van a poder evadirlo en Cundinamarca. En Cundinamarca también hay simulacro de cuarentena obligatoria. Con el paso de los días, las cosas no pintaban nada bien. Tuvieron que seguir prolongando la cuarentena por meses y más meses. Las calles solas, los colegios y universidades solos, pero los centros de salud a reventar. Lo que más nos impactó de la pandemia fue el encierro, pero en mi parte, trabajar. Esta entidad, pues la entidad de seguridad privada no descansa, entonces nosotros todo el tiempo estuvimos trabajando, gracias a Dios. Me tocó cerrar, hermano. Tocó cerrar y quedamos ahí encerrados. ¿Cuánto tiempo duró encerrado el negocio? Como 6 meses. Yo salí a trabajar vendiendo bolsas de basura, tapabocas, gel antibacterial, pues porque en eso habían 2 bebés chiquitos y pues tocaba uno trabajar para poderse conseguir el sustento. Domicilios como tal de comida, entonces ir a hacer los domicilios de casa a restaurante o de restaurante a casa, entonces no, pues directamente como tal estábamos esperando lo de la vacuna, pero pues nada, mi familia como tal siempre en la casa y yo pues trabajando y cuidándome de eso. Sin duda, un hecho histórico que marcó la vida de millones de personas en nuestra ciudad. Las familias en Colombia lloraron a sus seres queridos. Nunca pensaron que un simple bicho, como le llaman algunos, se convertiría en el monstruo que se les llevaría la vida de sus familiares. Hoy se cumplen 5 años de la llegada del COVID a Bogotá. Media década en la que el mundo se quedó quieto casi en totalidad, en la que los colombianos lloraron y aún siguen extrañando a esas 142.000 personas que se las llevó el virus y no volverán.
Muchas cosas cambiaron en nuestra ciudad, en Bogotá. Estas actitudes, digamos que temas que hacía la gente, que agarraba el alcohol y hacía esto, las llaves. Recuerdan ustedes también, llegaba la gente con sus celulares y le hacían esto a los celulares. Desinfectaban todo el tiempo los productos que usted traía de los productos, digamos, alimenticios, ¿no, doctor? También se usó caretas, esto funcionaba en su momento, ¿no? Caretas, tapabocas y más, ¿cierto? Oye, y ustedes, me decía hace unos segunditos, doctor, que ustedes llegaban vestidos de médicos a los conjuntos, ¿y qué pasaba? Bueno, sí, obviamente, pues si nos identificaban, inclusive, pues en algunas viviendas había rechazo hacia el personal de salud como tal. Sin embargo, ya después ya fuimos, pues ya toda la población fue entendiendo un poco que no éramos un factor de riesgo para ellos a pesar de todo, porque nosotros teníamos muchas medidas de autocuidado, lo cual se resume acá como personal de salud. Oye, doctor, mire que también algo que me decía hace unos segunditos, esas experiencias que quedaban, el pico respiratorio en los niños, que es muy típico para estas épocas, empezando marzo, abril más o menos, bajó. Pero porque la gente utilizaba el tapabocas en ese momento. Claro, eso creo que hubo varias cosas que nos quedaron de la pandemia. Uno, a bañarnos las manos, ahora creo que nos lo bañamos con más frecuencia. Segundo, utilizar el alcohol. Y tercero, que cuando teníamos síntomas respiratorios utilizábamos el tapabocas en ese momento. Hoy nosotros en la calle, en los centros comerciales, seguimos viendo personas que lo utilizan. Pueden ser personas en factores de riesgo, con factores de riesgo, como enfermedades autoinmunes, o puede ser personas que de pronto por pura prevención, por lo que tienen síntomas gripales, lo estén utilizando. Eso antes no lo veíamos tan frecuente. Sí, no se veía tan frecuente. Hoy en día sí se ve con mucha frecuencia, pero les contamos también a nuestros televidentes. ¿Qué pasó con aquellos emprendedores en su momento? ¿Tuvieron que cerrar? ¿No tuvieron que cerrar? ¿Tuvieron que cambiar esa metodología de negocio? Estuvimos en una hamburguesería de Bogotá, de la localidad de Fontibón, y esto nos encontramos. En plena pandemia del COVID-19, los emprendedores vieron las duras y las maduras. Sus locales terminaron cerrados y en medio de ese cierre hasta los robaron. Y abrían solo un poquito de la reja para que pues al levantarla no se generara el ruido y pues los vecinos no se despertaran. Entonces se arrastraban para poder salir y entrar, salir y entrar. Entraban y salían, bajaban, volvían, llevaban y así sucesivamente. Sebastián y Eliana empezaron antes de la pandemia con un puesto de comidas. En plena calle, la localidad de Fontibón, empezaba a crearse Vikings Burger. Entonces acá poníamos nuestro carrito, encerrábamos como todo este cuadrito y ahí atendíamos las personas. Y a este lado ya con el tiempo pusimos unas sillitas como una especie de comedor para que la gente se sentara, comiera y este era como nuestro espacio de trabajo. En pleno 2020 ellos estaban empezando a ver los frutos de su negocio, pero con la llegada de la pandemia pareciera que todo se hubiera echado a perder. El robo habría superado los 10 millones de pesos en pérdidas. Un local que hasta ahora estaba comenzando. Sebastián es músico de profesión. Aunque vende hamburguesas, afirma que tiene relación las dos cosas. Me siento fuera del planeta y no puedo respirar muy bien. Yo me vine a dar cuenta que sí tiene mucho que ver, porque uno a través de la comida también expresa muchos sentimientos, muchas cosas, muchas emociones también. Y digamos que pues eso también yo creo que fue lo que me ayudó como a abrirme como a explorar, ¿sí? 2 hamburguesas se vendieron el primer día cuando tenían su carrito. Sí. Y por familiares. Por familiares, imagínense, los que siempre apoyan por lo menos. Sí, sí. ¿Cuándo vendieron en el Burger Master que tuvieron? El primer día Burger Master vendimos alrededor de unas 400 hamburguesas. 400. Sí. ¿Y en total cuánto duraron vendiendo en todos los días? Empezó el lunes 29 de abril al 5 de mayo. En esa semana logramos vender alrededor de 5.000 hamburguesas. 5.000.
Entramos a su nuevo local, que luego del coronavirus se construyó paso a paso. Sebastián, entonces les tocó reinventarse. Cuénteme un poco sobre eso. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Pasar de venta a la mesa a tener que hacer domicilios? Cuéntenos sobre eso. Exactamente. Nosotros antes de la pandemia no manejábamos domicilios. Trabajábamos nosotros y digamos que nunca lo vimos como necesario, ¿sí? Pero pues con los cambios que ya llegaron con la pandemia fue obligatorio. Hoy en día pasaron de estar en una esquina vendiendo hamburguesas a tener este local, donde poco a poco se ha construido, a pesar de las adversidades, los robos y la pandemia. La unión de un músico y una administradora llevó a que le pusieran esas melodías secretas a la comida rápida de Bogotá. Estaba loco, pero tú también. Todo brillaba, tus ojos, tu pelo, todo se callaba. Son las historias de los bogotanos, lo que se vivió en medio de la pandemia. Y sin duda, algo que nos marcó a todos nosotros fue esto, mis queridos televidentes. El lavado de manos, que se apoderó de las familias bogotanas, las familias colombianas en general. Usted tenía que lavarse las manos apenitas llegar a su casa. Y por lo menos cada 2 horas era lo que recomendaban los especialistas en ese momento. 5 años se cumplen del primer caso reportado aquí en nuestra ciudad de COVID-19, y aquí en Arriba Bogotá también hacemos homenaje a todos aquellos que fallecieron en nuestra ciudad.